Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 4. Eliminar la kriptonita. Capítulo 23. Tolerancia. Veamos ahora palabras dichas directamente por nuestro Rey resucitado. En el último libro de la Biblia, Jesús da 7 mensajes a 7 iglesias en Asia. Si sus palabras fueran solo para estas iglesias históricas, no estarían en las Escrituras. El hecho de que están incluidas significa que tienen aplicación profética. En otras palabras, se aplican a nosotros hoy, así como lo hicieron cuando se dijeron por primera vez. La palabra de Dios es viva. Por lo tanto, veremos las frases de Jesús como dirigiéndose a todos nosotros en el tiempo presente. Así que si te queda bien el zapato, póntelo, ya sea fortalecido por su alabanza o reprendido por su amorosa corrección. ¿Quién es Jezabel? La histórica iglesia en la que nos centraremos es Tiatira. Jesús comienza haciendo referencia a sí mismo como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Apocalipsis 2:18. Podríamos interpretar estas afirmaciones como que sus ojos son como rayos láser que penetran y ven hasta el fondo de los asuntos, y sus pies son como bronce pulido, lo cual describe su fuerza todopoderosa. Agradablemente, Él comienza alabándonos. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Apocalipsis 2:19. Es rotundamente claro. No se está dirigiendo a una iglesia muerta, sino más bien a una que está viva y creciendo. Comienza reconociendo y elogiando nuestro amor. Cuando una iglesia o ministerio se muere, por lo general es el amor el que se desvanece y enfría primero, tanto por Dios como por las personas. Debido a este trágico estado, otros frutos de justicia finalmente también mueren. No es sorprendente que este sea el enfoque de la corrección del Señor a la primera iglesia en Efeso. Habían dejado su primer amor, pero no Tiatira. Jesús alaba el amor de esta iglesia. Identifica a una comunidad de creyentes que se preocupan unos por otros, y esto es muy importante ante los ojos de Dios. Yo creo personalmente que por eso Jesús nos elogia por nuestro amor antes de hablar de ninguna otra cosa, incluso nuestra fe, servicio o paciencia. La otra realidad sorprendente es que esta iglesia está creciendo en amor, fe, servicio y paciencia. Impresionante. Mantenimiento no es la palabra que describe a este grupo de creyentes. Están regularmente avanzando en las áreas importantes. La paráfrasis, el mensaje, lo expresa de forma muy bonita diciendo: veo todo lo que estás haciendo por mí. Impresionante. El amor y la fe, el servicio y persistencia. Sí, muy impresionante. Estás mejorando en ello cada día. Cualquier líder o miembro de una iglesia estaría contento de oír estas palabras de la boca del Señor mismo. Pero de repente, su alabanza se convierte en corrección. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Apocalipsis 2:20. Hay mucho que aprender en estas palabras. En primer lugar, veamos el nombre de Jezabel. ¿Es este el verdadero nombre de una mujer de la historia? La mayoría de los comentaristas creen que no lo es. The New American Commentary, Revelation, dice: no hay instancia alguna del nombre Jezabel en la literatura greco-romana de la época. Que cualquier judío llamara a su hija Jezabel es igual de improbable que algún cristiano pusiera a su hijo Judas o que los judíos llamaran a un niño Jesús en eras posteriores al primer siglo.
Los traductores de la Nueva Traducción Viviente obviamente están de acuerdo con esta línea de pensamiento, porque las palabras de Jesús se traducen como esa Jezabel. Decir el nombre de esta manera es similar a cuando hacemos referencia a alguien que siempre está haciendo bromas llamándole ese cómico. Ese no es su nombre, sino más bien una descripción de su patrón general de conducta. Es seguro decir que estamos hablando de una mujer influyente e histórica a quien se conocía como Jezabel, pero que no era su verdadero nombre. Tenía una fuerte influencia y finalmente un grupo de líderes perpetuó su mensaje. En la sociedad actual podría ser un hombre, una mujer, o más probablemente un grupo de líderes que estuvieran propagando la misma rama de enseñanza. De cualquier forma, lo importante es que esta filosofía del ministerio está afectando a toda la iglesia. ¿Por qué le puso el Señor esa etiqueta? El fruto de ello es muy probable que se pareciera al fruto de Jezabel, la esposa del rey Acab de la antigua Israel, como vemos en los libros de Reyes. Se podría decir mucho sobre esta histórica reina, pero veamos su impacto global sobre Israel. Ella fue una perpetuadora de la idolatría, que dio como resultado que la palabra del Señor fuera callada en la comunidad, la nación de Israel. Los líderes fueron callados y el resto de la nación se hizo perezosa hasta el punto de caer en el estupor. Solo un hombre, Elías, tuvo el valor de hablar en contra de aquello. La influencia de Jezabel es evidente cuando Elías confronta a la nación y le pide que escoja entre la obediencia a Dios o el pecado habitual. Esto lo hace delante de los ministros que están en la nómina de ella, los profetas de Baal y Asera. Estos tipos eran las redes sociales, grupos de interés especial, legisladores, abogados, etc., de los tiempos de Elías. La nación se había reunido y delante de esta élite, Elías desafió al pueblo. ¿Cuánto tiempo permanecerán sentados en la valla? Si Dios es el Dios verdadero, síganlo. Si es Baal, el pecado habitual, síganlo. Tomen una decisión. Primera de Reyes 18:21. Para seguir a Dios se puede hacer algo más que tener una fe silenciosa. Debemos proclamar su palabra. Somos llamados a ser embajadores. ¿Cómo se hace esto? Pablo lo deja claro. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2. Elías fue el único hombre en Israel que amó a los demás lo suficiente para mostrar al pueblo que estaban equivocados. La influencia de Jezabel puso temor en los líderes y en la comunidad. Ahora estaban callados, aletargados, intimidados, y ya no hablaban en defensa de Yahvé. El pecado habitual les había tomado la delantera, y la palabra de Dios era ignorada. En el Nuevo Testamento había un efecto similar que estaba comenzando a sentarse en la iglesia. Jesús no lo iba a permitir, así que encuentra a un siervo, al apóstol Juan, que al igual que Elías, levantará su voz. El verdadero asunto. Ahora debemos preguntar, en la iglesia de Tiatira, ¿se está refiriendo Jesús a miembros que están participando físicamente de la inmoralidad sexual y de comer alimentos ofrecidos a los ídolos? Es posible, pero yo no apostaría mucho por esa interpretación, porque comer alimentos ofrecidos a los ídolos no es algo que Pablo condena cuando escribe a dos iglesias. Ver Romanos 14 y 1 Corintios 10. ¿Por qué iba Jesús a identificar algo como malo que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aprueba? Un respetado comentarista dice, respecto a la seducción del pueblo a la inmoralidad sexual, no pocos intérpretes han sugerido que la promiscuidad sexual es improbable aquí, ya que seguramente la iglesia no lo hubiera tolerado. Más bien, la referencia es a la infidelidad espiritual y o doctrinal. Al margen de cuál sea el caso, ninguno de estos hechos son el foco de la corrección de Jesús. La acción, o más bien la inacción que trata Jesús,
es el asunto al que debemos prestar atención, y eso es la tolerancia. Él dice, permites. La palabra griega es eao. A Handbook on the Revelation Tuyon define meticulosamente esta palabra. El significado se puede expresar de forma positiva, dejas, permites, o negativa, no prohíbes, no pones fin, no impides. Cuando pensamos bien en esto, es asombroso. Jesús ya no se dirige al ofensor, o en nuestro caso actual, los ofensores que están perpetuando una enseñanza que seduce a su pueblo a la idolatría, pecado habitual. Él dice claramente, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Apocalipsis 2:21. Obviamente se produjeron avisos previos, pero tristemente no fueron escuchados. En lugar de eso, corrija a todo aquel que permita que eso continúe. En otras palabras, no estamos confrontando este asunto. En cambio, seguimos enseñando solo las partes bonitas y alentadoras del Nuevo Testamento. En esencia, estamos callados, igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Jezabel. Se podría comparar a esta situación. Todos estamos atrapados en un edificio en llamas, pero ninguno hace nada para escapar ni ayudar a otro a escapar. Simplemente seguimos animándonos unos a otros con cuán bendecidos estamos y seguimos expresando nuestro amor los unos por los otros, mientras el tejado y las paredes se están derrumbando. Dilemas similares. El apóstol Judas se vio ante un dilema similar. Quería escribir a los cristianos para animarlos por lo maravilloso de nuestra salvación, pero no pudo. La casa estaba en llamas. Tuvo que confrontar a la kriptonita que se estaba colando en las iglesias. Mira sus palabras. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Judas 3:4. Este hombre de Dios desea apasionadamente escribir a quienes ama sobre los beneficios, bendiciones y promesas de nuestra vida en Cristo. Él quiere quedarse en el ámbito de edificar y alentar, como haríamos la mayoría. Yo me identifico con su dilema. Una de las grandes batallas emocionales que enfrento a menudo cuando escribo o enseño es el deseo de quedarme solo en la parte de animar. Me gusta animar, ¿a quién no? Sin embargo, hay una convicción del Espíritu que nos empuja a hablar de lo que está intentando destruir a los preciosos hijos de Dios. Por lo tanto, el genuino amor de Judas le fuerza a escribir sus protectoras palabras de advertencia. ¿Qué está ocurriendo? Es un poco distinto a la situación de Tiatira. Esos infractores impíos que están disfrazados de pastores, líderes o creyentes, enseñan, o más probablemente, modelan con su estilo de vida lo que él identifica como una gracia permisiva, en vez de la auténtica gracia capacitadora. En otras palabras, la gracia permisiva que se enseñaba no nos guarda o nos capacita para alejarnos de la kriptonita, sino que nos permite vivir con pocos o ningún límite piadoso. Esto allana el camino para que la sociedad dicte nuestro estilo de vida, debido a que la gracia se reduce a meramente tapar en lugar de ser una fuerza capacitadora. Así, en esencia, los vulnerables creyentes son libres para perseguir los deseos de su naturaleza caída, como modela la cultura de la sociedad, haciéndoles así quedar susceptibles a la kriptonita. Este no es el propósito de la gracia de Dios. Judas no se conforma con tolerar la levadura que está creciendo en las iglesias. Él es un verdadero padre y está protegiendo a sus hijos de un estilo de vida torcido que los aleja de la vida de Dios. Jesús no le corregiría como hace a los líderes de Tiatira, sino que más bien le elogiaría. Pablo, otro buen padre,
no se quedaba callado cuando había divisiones, riñas, inmoralidad, demandas, codicia y otras malas actividades entre los que estaban en las iglesias. Él les amaba demasiado como para evitar tomar cartas en el asunto para impedir que la levadura siguiera extendiéndose por todo el cuerpo. Santiago y Pedro hicieron lo mismo. Si lees los mensajes de los padres de la iglesia primitiva, ellos lo imitaron usando un arma, la palabra de Dios escrita y proclamada, para confrontar el pecado habitual entre el pueblo de Dios. Ellos hablaron y derribaron ideas y justificaciones formadas por la cultura que eran contrarias a la sana enseñanza. Los sicarios de Jezabel no intimidaron a estos líderes mientras derribaban los ídolos culturales. El que calla, otorga. Cuando se trata del liderazgo, el silencio es una comunicación no verbal. Comunica acuerdo y concede permiso diciendo: lo que estás haciendo está bien. Hay un antiguo proverbio latino que dice: el que calla otorga. Debió haber hablado cuando podía. Ninguno de los padres de la iglesia primitiva o líderes permanecieron callados cuando la kriptonita empezó a abrirse paso en las vidas de quienes ellos amaban y de los que se sentían responsables. Hablaron porque vieron que era destructiva, venenosa y letal, capaz de extenderse como la levadura. El apóstol Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, Reina Valera revisada 60. Hay un fluir continuo de maldad en la sociedad, donde el ser más destructivo es la maldad encubierta. Sí, está camuflajeada de bien. Esta corriente engañosa se identifica como corriente de este mundo. Efesios 2:2, Reina Valera revisada 60. Míralo así. En un río tienes que remar contra la corriente para ir hacia arriba. Vivimos en un mundo que tiene corriente, y estas corrientes son directamente opuestas al reino de Dios. Pero lo más peligroso es que son astutas, disfrazadas de bien. Si no hablamos, se podría comparar a levantar nuestros remos y dejarnos llevar por la corriente. Puede que sigamos apuntando corriente arriba, que aún tengamos la apariencia y el lenguaje del cristianismo, pero avanzaremos por la ética social de nuestro día y perderemos nuestra eficacia. Al levantar nuestros remos, evitamos la temida confrontación, pero lo que no confrontamos no cambiará. Edmund Burke escribió: lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Los ídolos culturales en el corazón y la mente de los creyentes desarrollan un agarre fuerte cuando los líderes permanecen callados. A medida que aumenta el engaño, lo que toleramos finalmente no ceda. Ahora enfatizamos e incluso nos alineamos con aquello que extrae nuestra fuerza sobrenatural. Ya no somos una contracultura, sino una subcultura. Tenemos la etiqueta de cristianismo, pero no somos embajadores de poder, sino más bien agentes de confusión. El mundo a nuestro alrededor pregunta: ¿vemos sus iglesias? Oímos su música y la enseñanza de amor y gracia, pero ¿dónde está la evidencia de su Dios todopoderoso? Pablo declara valientemente que los que profesan el cristianismo, pero se alinean con la corriente del mundo, realmente son enemigos de la cruz. Sí, enemigos. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Filipenses 3, del 18 al 20. Lee despacio el primer versículo. Primero, hay muchos. Segundo, no son sus palabras lo que demuestra que son enemigos, porque verbalmente reconocen a Jesús. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Tito 1:16.
Están camuflados con apariencia de piedad, pero demuestran que son enemigos con su conducta, llevados por los apetitos de la carne, lujuria, placer, estatus, popularidad, vicios sexuales, chismes y más. Pablo habla, confronta y no tolera. Lee sus cartas y verás cuántas veces nos advierte y corrige de la conducta pecaminosa y mundana. Pero recuerda que es la palabra de Dios que llega a nosotros a través de la pluma de Pablo. La confrontación directa mediante la proclamación de lo que dice la palabra de Dios es la única forma de derribar estas fortalezas. Si no les hacemos frente directamente con la Escritura, estamos permitiendo que estas fortalezas filosóficas continúen aumentando su fuerza en el corazón y la mente de los creyentes, así como de los que están perdidos. Nuestra negativa a hablar abre la puerta a la influencia de la kriptonita. Resultados contrarios. ¿Cuál es la conclusión de Jesús para nuestra iglesia? No es para los débiles de corazón. Dice claramente que los que aceptan la falsa enseñanza sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan. Esta será una señal, y todas las iglesias sabrán que Él escudriña nuestros pensamientos e intenciones y nos dará a cada uno lo que merezcamos. Ver Apocalipsis 2, 22 y 23. Pero esta es la buena noticia. Él dice a los que no aceptan la kriptonita, a los que se aferran a su espíritu y su palabra, recibirán autoridad sobre las naciones, la misma autoridad que nuestro Padre le dio a Jesús. Los resultados son bastante contrarios. Uno es augurar consecuencias y el otro es recompensas impensables. Nos podemos permitir el lujo de no prestar mucha atención a estas instrucciones, especialmente ya que proceden de la boca de nuestro Rey resucitado. Ponte en acción. Jezabel presionó a los profetas de Dios para que guardasen silencio e incluso mató a muchos de ellos. Solo uno estuvo dispuesto a hablar de parte de Dios, y mira lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ese uno. Le protegió, proveyó para él y le apoyó con señales sobrenaturales y maravillas que aún nos hacen maravillarnos hoy. Dios sigue buscando a aquellos que se levantarán y declararán la verdad. Esto no significa intentar ser crítico, no somos cazadores de pecados, pero al mismo tiempo no podemos permitirnos dejarnos intimidar para guardar silencio, por temor a que las personas nos vean como retógrados, intolerantes o nos pongan cualquier otra etiqueta. El primer paso es prestar atención a esta advertencia en tu propia vida. Haz lo que sea necesario para liberarte de los pecados a los que te has entregado en el pasado. Cuando seas libre, ponte a trabajar para liberar a otros, advirtiéndoles diligentemente de los peligros del pecado. Pablo escribe: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10:6, Reina Valera revisada 60. Si no te gusta la confrontación, pídele a Dios que te dé un amor por los demás que te impulse a confrontarlos. Haz de esto tu próximo objetivo a lograr. Después, por la gracia de Dios, podrás ayudar a otros también a vencerlo.